tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y del respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a analizar, tal y como les prometimos ayer, el discurso, la comparecencia, en fin, el espectáculo que dio ayer el presidente del gobierno en la sede de la Soberanía Nacional, en el Congreso de los Diputados. Y tenemos que repasar esa, decía yo, espectáculo que dio ayer el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, porque la verdad, ante el argumentario que exhibió, que desplegó el presidente del gobierno ayer en el Congreso, pues poco cabe decir, más allá de que pues me costaría encontrar una sola verdad entre las cosas que comentó el presidente del gobierno. Quizá lo único verdadero de lo que expuso ayer Pedro Sánchez en las Cortes es que hubo un apagón el lunes 28 de abril. Hubo un apagón que afectó a toda España, y que los expertos ya señalan a que se pudo deber precisamente a la debilidad de un sistema eléctrico pues que estaba siendo estudiado y denunciado por los expertos, quienes ya advertían desde hacía tiempo en los informes a los que hemos tenido acceso en Libertad Digital, en Es Radio, que ha publicado Carlos Cuesta y que han estado en manos de Red Eléctrica Española y también de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que precisamente el uso y abuso de las energías renovables como la fotovoltaica o la eólica, con una formulación de funcionamiento relativamente incompatible, por no decir del todo incompatible, con el funcionamiento de la red eléctrica española, y que para que funcionen necesitan una serie de generadores de sincronía, como se suele decir, estaba detrás del problema. Si te están advirtiendo que algo así puede derivar en un apagón, que mucho cuidado, que esto está haciendo vulnerable el sistema eléctrico en España, que te estás jugando el riesgo de apagón y sucede un apagón, pues oye, a lo mejor tendrás que visitar esas premisas para encontrar el culpable. Bueno, pues no. El señor presidente del gobierno dijo que se va a tomar 6 meses para estudiar qué es lo que pudo pasar, que señaló además a la energía nuclear como una de las culpables, que señaló sin pudor a los operadores privados como son Endesa o Iberdrola también como los culpables de lo que sucedió. El único que no ha tenido aquí la culpa es ni Red Eléctrica, propiedad del Estado, que al menos del accionista mayoritario de Red Eléctrica es el Estado, que es quien pone y quita a los presidentes y quien decide cómo se hacen las cosas en ese operador, y el que da las indicaciones, por ejemplo, sobre cuáles son las energías a las que hay que primar dentro del mix y a cuáles no hay que primar dentro del mix, cómo tiene que ser el mercado eléctrico, cosa que también decide el gobierno y que hace que se expulse a muchas de las generaciones o de los generadores de energía eléctrica que no pueden entrar a competir por precio porque los precios de repente se colocan en negativo, en definitiva, o que decide, por ejemplo, el margen fiscal que le va a exigir a empresas como Endesa o como Iberdrola, propietarias de plantas nucleares, a quienes les ha subido los impuestos casi al doble de lo que estaban pagando antes de que Sánchez llegara al poder, haciéndoles que la operación de este tipo de centrales sea deficitaria en tanto en cuanto tienen que pagar más impuestos que el dinero que reciben precisamente por su actividad al vender su energía en el mercado eléctrico. De estas cosas no es culpable el presidente del gobierno. Para Pedro Sánchez esto no es motivo de reproche. Es más, la culpa de lo que pasó el lunes es de todos menos del presidente del gobierno. Ahí acusó absolutamente a todo el mundo y dijo cosas, hizo afirmaciones dentro de la tribuna del Congreso que sonrojarían a cualquier especialista. Tanto es así que, tal y como desvela hoy Libertad Digital en Libre Mercado, hemos encontrado al único científico que avala las tesis del presidente del gobierno y que, curiosamente, tiene una organización, plataforma, ámbito de estudios, llámenlo ustedes como quieran, que ha recibido cerca de 800.000 euros en subvenciones. Solo este chiringuito que tiene montado este científico, que es el que avala las tesis del presidente del gobierno. Todos los demás,
y por aquí ya han pasado unos cuantos, Manuel Fernández Ordóñez, Pedro Mielgo, ha pasado también Carlos Cuesta, ha pasado Ignacio Moncada, ingenieros, especialistas, el ex director general, el expresidente, mejor dicho, de Red Eléctrica, como era Pedro Mielgo, que conoce muy de cerca cómo funcionan todos estos asuntos, nos han ido diciendo, nos han ido desgranando cómo funcionan la red eléctrica y qué cosas han tenido que suceder para que el pasado día lunes, 28 de abril, se fueran los plomos, literalmente, y se apagara la luz en toda España. En toda España. Nos miran desde Europa, lo hacen con recelos. Nos miran desde Portugal, también con recelos. Desde Francia pasa exactamente lo mismo. Y todo porque no se quiere enfrentar el problema de frente. Además, con algo que tampoco tendría por qué resultar, en este caso, lesivo para los intereses del gobierno, como es, admitir que el mix energético que está en marcha vulnera el sistema, hace vulnerable el sistema y habría que adquirir otro. No. El señor Sánchez se dedicó directamente a difamar, a mentir y a salpicarse las culpas. En el programa de hoy vamos a hacer un ejercicio, espero que contribuya al menos a entender un poco todo lo que está sucediendo y sobre todo el enfoque que le está dando el gobierno, y vamos a diseccionar en cortes, como solemos decir, en declaraciones, en fragmentos de esa sesión que se vivió ayer en el Congreso, y vamos a contar con distintos especialistas que van a ir comentando cada una de estas afirmaciones y viendo a ver, pues no sé qué razón o qué razones tiene o deja de tener el señor presidente del Gobierno en su discurso. Esto va a ser después, como siempre decimos, de que echemos un vistazo a todo lo que trae hoy Libre Mercado. Y ya tengo conmigo a Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Jefa de Libre Mercado. ¿Qué asuntos nos traéis hoy como principales titulares dentro de la portada de Libre Mercado? Pues mira, acabamos de publicar, la verdad que una muy buena noticia, una sentencia histórica. Por fin la justicia ha dado la razón a un propietario de vivienda ante su inquiocupa. Esta afectada, Pilar Pérez, jubilada, ha conseguido que un juez revise su caso, que dé fe y dé buena muestra de que tener que mantener a una persona en su propiedad sin que le pague un céntimo, pues está afectando a su vulnerabilidad. Ha reconocido la justicia por fin que también hay propietarios vulnerables y ha ordenado, pues el lanzamiento. Este inquiocupa se va a tener que ir de la casa de esta viuda gallega que lleva 5 años, Luis Fernando, manteniendo a este parásito. Le embargaron la pensión, que ya lo sacamos, por no pagarle, por no poder ni siquiera dejar de pagarle los suministros a los inquiocupas. Y le ha ordenado el juez que abone estas rentas impagadas. Estamos hablando de un total de 22.000 euros que le debe a esta persona mayor, 5 años de sufrimiento que no le va a devolver nadie, pero por lo menos un mensaje de esperanza. Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida. Se refiere en esta declaración, que viene destacada en la pieza de Sandra León, a las declaraciones que ha hecho esta viuda y habla de parásitos, o jetas o sinvergüenzas a los ocupas que ocupan su vivienda. Pero aquí podríamos decir que la culpa ya no es tanto del que ocupa, sino como del que le da amparo legal a ese ocupa, que es el que ha provocado que esta señora viva un auténtico infierno en vida durante 5 años. Pues sí, menos mal, por fin, una luz de esperanza entre tanto por fin encontramos desastre que tenemos en este país. Que hace justicia 5 años más tarde de lo que tendría que haber hecho. Pero más asuntos, tenemos muchos más. Pues donde no hay esperanza es, como siempre, en el bolsillo del contribuyente, que está completamente roto, porque nuestro gobierno dedica la riqueza que generamos a todo tipo de subvenciones, a una muy curiosa,
que es a la Fundación Renovables, que casualmente, bueno, pues su presidente es el único experto que defiende a Sánchez. Se ha dado Fernando Ferrando una tournée por las televisiones, cadenas de nuestro país. Ha ido, fíjate, bueno, su vicepresidente ha ido hasta La Revuelta. El presidente ha ido a Espejo Público, RTVE, y curiosamente repite los eslóganes del gobierno. Dice que Beatriz Corredor, bueno, que es que lo ha hecho muy bien, que no tiene que dimitir, a todos los ciudadanos les pide paciencia, y a mí me llamaba bastante la atención. Digo, este experto, este ingeniero en electricidad, ¿cómo copia de forma tan descarada la versión del gobierno? Bueno, pues nos ponemos a ver de qué vive su fundación, una fundación de la que es presidente desde el año 2017, antes era vicepresidente, y vemos, bueno, pues que vive principalmente de Eureka, las subvenciones estatales, de subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica. Claro, ¿cómo vas a morder la mano de quien te da de comer? Pues nada, más de 800.000 euros en los años del gobierno de Sánchez. Hay otra partida que está pendiente de ejecutar, que probablemente ya se haya ejecutado en 2024 y supere ya el 1.000.000 de euros, más luego todo tipo de inyecciones de dinero de empresas privadas, de lobbies climáticos. Y vamos, que el señor Ferrando se lo ha montado muy bien y ha dicho, pues aquí que no cese, el chiringuito tiene que seguir, claro, tiene que seguir abierto. Y las renovables, otra persona que dice que no sabe lo que pasó, pero afirma que las renovables no tuvieron la culpa. Vamos a ver, si afirmas que alguien no ha tenido la culpa de un incidente, será porque sabes a qué se ha debido el incidente. No, eso es como lo de Corredor. No sabemos lo que ha pasado, pero no se preocupen, que hemos aprendido mucho. Sí, bueno, pues algo no cuadra en estas versiones. No sé si, bueno, es que Fernando Ferrando además es el gurú energético de Sumar. La verdad que ha servido a Yolanda Díaz. Currículum. Sí, ha servido a Yolanda Díaz en sus principales argumentarios. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca este perfil y este tipo de perfiles, que hay pocos, la verdad, porque hay pocos ingenieros o expertos en electricidad. No hablo ya de tertulianos, que ahí sí que es verdad que Sánchez tiene muchos defensores, pero en cuanto a gente del sector es prácticamente imposible encontrar quien aplauda la actuación de Red Eléctrica, sobre todo antes del apagón, por supuesto, y la actuación del gobierno de Sánchez en cuanto a las versiones que nos está contando. Pero a ver los hilos, uno es Fernando Ferrando y el motivo, pues ya saben ustedes cuál es. En fin, cuéntanos una pieza más y nos dices qué estáis preparando para mañana. Bueno, pues tenemos varios casos eléctricos en libre mercado y de temas de energía. También tenemos el mensaje que ha dado Bogas, líder de Endesa, en esta ofensiva de Sánchez, que dice, bueno, pues que las nucleares tienen que seguir, versión completamente contraria a la del gobierno, y que, claro, una de las partes fundamentales es los impuestos. ¿Por qué se desconectaron antes del apagón algunas de las centrales eléctricas? O sea, de las centrales nucleares, como puede ser Almaraz. Bueno, pues porque en ese momento no le interesaba entrar en la subasta de energía por el precio. Si tú el 40% de tu facturación la tienes que dedicar a pagar impuestos al Estado, pues puede ser que en muchos casos no sea rentable tu negocio. Entonces, esto es lo que está pasando. Y luego el gobierno de Sánchez demoniza las nucleares. No, tú las estás asfixiando. Pero además, el que establece el marco en el que tienen que realizarse las actividades comerciales dentro del mercado, entre los distintos generadores, es el propio gobierno. Es un mercado absolutamente intervenido. En cualquiera de los casos, ¿y mañana qué nos preparas? Bueno, pues vamos a seguir hablando de Mónica García, que esta semana la verdad que en Europa no ha quedado nada bien, y el puesto en la OMS que añora. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Sí, no nos lo perderemos. Muy suculento. Gracias. No nos lo perderemos. Bea, muchas gracias a ti. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos ya de lleno con Rubén Fernández, que ya me acompaña. Rubén Folguera, perdóname. Rubén Folguera, ¿cómo estás? Que hay dos Rubén. Rubén Fernández, nuestro corresponsal político, y Rubén Folguera, mi hombre aquí Con Ánimo de Lucro. Rubén, has estado desbrozando todo la declaración de ayer del presidente del gobierno en las Cortes, y te propongo que hagamos un ejercicio que yo creo que puede estar muy bien. Vamos a ir escuchando, nos vas a ir tú dando paso a las distintas declaraciones del presidente del gobierno, las vamos a escuchar, y luego con un especialista vamos a
a ver si tenía razón el presidente del gobierno o no, o qué podemos destacar de esas afirmaciones. Y el primero de los expertos que tenemos con nosotros, es que no te he dejado decir ni buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, estoy yo hoy, menudo día llevo. Vamos al grano, que es lo importante. A quien sí que vamos a saludar ya es a Manuel Fernández Ordóñez, nuestro especialista en energía. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Sé que tienes un día muy ajetreado, voy a intentar no robarte más tiempo del preciso, aunque claro, poder contestarle al presidente del gobierno pues tiene su miga, ¿no? Vamos a escuchar la primera de las intervenciones. Rubén. Bien, en primer lugar, Sánchez lo que hizo fue describir simplemente cómo se produjo esa caída de energía y hablaba de que el sistema había superado 2 primeras anomalías y ya la tercera es la que lo tumbó. Como saben, el 28 de abril, en concreto a las 12:33 de la mañana, se produjo una concatenación de anomalías que en pocos segundos desestabilizó nuestro sistema eléctrico y provocó un corte masivo de suministro. El sistema logró superar esas 2 primeras perturbaciones, pero evidentemente no pudo contener la segunda, o la tercera, mejor dicho, que se fue extendiendo por el sistema eléctrico peninsular. Anomalías, Manuel Fernández Ordóñez, anomalías procedentes de, no sé, de un país extranjero, anomalías caídas del cielo, una tormenta perfecta. ¿A qué te suena esto que estaba explicando el presidente del gobierno? Bueno, el presidente no dice más que obviedades. O sea, eso es como decir que cuando uno abre la ventana y salta, se cae. Obvio, claro. Lo que nos tiene que explicar es por qué alguien abre la ventana y se tira. O sea, que las consecuencias de lo que pasó ya lo sabemos todos. Lo que no sabemos es la causa y lo que nos preocupa es este silencio institucional que huele a que están fabricando un relato, claro. Están fabricando un relato que a lo mejor pasa por el siguiente de los cortes de Sánchez. Sí, porque él dijo que la recuperación fue rápida y de hecho presumió de ello. Y las variables o los factores que él contempló fue por un lado la conexión con Francia y luego la activación de los que llamó cortafuegos del sistema. ¿Qué es el relé de desastre de demanda? Bueno, para que los ciudadanos se hagan una idea, estos relés son unos mecanismos de seguridad similares a los plomos que tenemos en nuestras casas. Están diseñados precisamente para eso, para evitar daños permanentes a la red mediante una reducción abrupta de ese suministro. La activación de estos cortafuegos evitó que se produjeran pérdidas estructurales en el sistema y facilitó la posterior reposición. ¿Qué podemos decir a esto, Manuel? Pues que el presidente no entiende nada, lee lo que le ponen en un papel, ¿vale? Pero siga los siguientes cortes, porque volveremos sobre en uno de los siguientes, casi con total seguridad. Pues vamos al siguiente. Bien, pues el siguiente simplemente es Sánchez presumiendo de la rápida recuperación, que él dijo que en 5 horas ya en grandes ciudades se había recuperado el suministro eléctrico. 5 horas después, tan solo 5 horas después de la caída del suministro, ese mismo suministro se había restablecido en áreas tan importantes para nuestro país como Aragón, como Cataluña, como País Vasco, como Galicia, como La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Y además lo que él anunció es que con su buena fe, la buena fe del Ejecutivo, han solicitado a la Unión Europea un informe que eso sí va a tardar unos 6 meses. Hemos solicitado al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea y también de los reguladores independientes, que elabore un informe independiente de Bruselas que será redactado por un panel de expertos independientes. Es verdad que los plazos de la Comisión son mucho más largos, mucho más extensos que los nuestros. Estamos hablando de que será a partir de 6 meses cuando empecemos a conocer algunos de los detalles de este informe. Científicos independientes, 6 meses de estudio. Manuel, te habrán llamado a ti para elaborar este informe, ¿no? Si quiere técnicos independientes. Desde luego espero y deseo que no. Lo que es inadmisible es que tengamos que esperar 6 meses para saber lo que sucedió en una de las crisis mayores de la historia de España. Que tengamos que esperar 6 meses para que podamos tener acceso a la información de una cosa que es eminentemente técnica y que yo estoy completamente seguro que en Red Eléctrica saben lo que pasó desde el primer momento, estoy completamente seguro, pues hombre, a mí me huele a otra cosa y desde luego
Lo más preocupante de todo esto es que el apagón ya pasó, ya fue, nos hemos recuperado, todo sigue igual que antes del apagón, pero claro, esto a los inversores internacionales en sectores tecnológicos y sectores de alto valor añadido, ya todos podemos entender que van a tomar buena nota, porque el dinero es muy cobarde, el dinero es muy miedoso y el dinero no se va a sitios donde hay esta falta de transparencia y desde luego estos desastres regulatorios. Manuel, dentro de la actitud que mostró el presidente del Gobierno en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, señalando directamente a las empresas privadas, señalando a las nucleares, poniéndolas casi como un ogro o sea, uno escuchando al presidente del Gobierno, Manuel, diría que el hecho de llevar durante tantos años funcionando con energía nuclear es lo que ha hecho que hayamos tenido este apagón, y milagro que no lo hayamos sufrido antes, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho muchas veces, en todas las ocasiones que he tenido, que el sistema energético, el español y el de cualquier país, son sistemas muy complejos. Y como son muy complejos, son difíciles de explicar, son difíciles incluso de hacérselos entender al presidente del Gobierno, pero son muy difíciles de explicar a la ciudadanía, a las personas. Es muy difícil que comprendan de verdad cómo funciona un sistema energético, y cuando alguien no comprende algo es muy fácil hacer demagogia y es muy fácil construir relatos. La realidad es que la energía nuclear ha sido uno de los pilares fundamentales del progreso y del desarrollo de nuestro país. Es una energía que siempre ha operado en base, que ha producido enormes cantidades de electricidad de manera muy competitiva y que ha asegurado el suministro de electricidad y lo sigue asegurando, y además lo hace sin emitir gases de efecto invernadero. Es un pilar fundamental y es una energía que está en la base de las economías de los países desarrollados y de los países más avanzados. Todos los países del mundo que están en los primeros puestos en generación de riqueza y en Producto Interior Bruto apuestan por la energía nuclear. El único país del mundo que tiene centrales nucleares y las quiere cerrar es España, en este empecinamiento de continuar por una senda completamente equivocada que nos va a llevar a un suicidio energético. Por último, Manuel, ese informe, quizá una de las cosas que más llame la atención sea esas contradicciones, ¿no? Por un lado, Beatriz Corredor, después del apagón, diciendo que no sabemos qué ha pasado, pero no se preocupen, que hemos aprendido y que no va a volver a suceder. Es una contradicción in terminis absoluta. Y por otro lado, llama también poderosamente la atención el conocimiento de la existencia de un informe o varios informes que firmaban los especialistas de red eléctrica y que ya hablaban hace tiempo de un riesgo inminente de apagón, precisamente por la debilidad en la que se había asumido el sistema eléctrico español a causa de ese deliberado intento por parte de las autoridades de primar las energías fotovoltaica y eólica sobre las energías que dotan de estabilidad al sistema, como son pues las que provienen de la quema de combustibles fósiles o la nuclear. Y recordamos que es la energía que da base, que da sostenibilidad al sistema. Estos informes existen, están firmados por especialistas de red eléctrica, estaban en conocimiento de la CNMC y advertían de apagones, en la línea en la que estáis insistiendo todos los especialistas con los que estamos hablando. ¿Por qué se obvian estos informes? Y digo más, Manuel, si tenemos un informe que dice se puede producir un apagón por estos motivos, ¿por qué el Ejecutivo, que es el propietario de la institución, en este caso del operador que encargó esos informes, ni siquiera los menciona en su comparecencia? Bueno, en el caso de Beatriz Corredor es muy difícil que alguien entienda algo cuando una nómina de $500.000 euros al año depende de que no lo entiendas. Entonces, partiendo de esa base, es muy complicado hacer que Beatriz Corredor entienda algo que no quiere entender o que desde Moncloa le dicen que no entienda. Ese informe que tú mencionas es un informe que existe, es un informe que Red Eléctrica escribe con fecha mayo del 24 y que con fecha 27 de junio del 24 transmite a la CNMC. La CNMC y el Gobierno estuvieron unos meses discutiendo cuál era la gente competente para evaluar ese informe, y después de jugar al ping-pong unos meses con el informe, parece ser que dicho informe llega al Ministerio, es decir, al Gobierno, a principios de este año. Hay una cosa que a mí me gustaría dejar muy clara, es que la culpa de este apagón, en cualquier caso, en ningún caso, es de las energías renovables. Las energías renovables no tienen ninguna responsabilidad en la forma, cantidad que entran en el sistema. Hay un operador del sistema, que es Red Eléctrica, que es un ente, cuyo accionista mayoritario es
el gobierno de España, el Estado español, controlado por el gobierno de España, que pone desde la presidenta hasta la mitad del Consejo de Administración, que no solo conoce, es que escribe ese informe que transmite al gobierno de España, en el que dice que la forma en la que se opera la red eléctrica no puede ser la forma en la que se operaba anteriormente. Los protocolos de seguridad de la red eléctrica, los criterios de protección de la red, son del año 1996. Llevan casi 30 años sin actualizarse. El mix eléctrico en España que tenemos ahora y el que teníamos hace 30 años no se parecen absolutamente en nada. Y eso es lo que denota el informe de red eléctrica, que hay que actualizar los criterios de protección. Es algo que los técnicos de red eléctrica saben muy bien, que los técnicos de red eléctrica escribieron en un informe, transmitieron al gobierno y el gobierno no ha hecho nada con ese informe. Por tanto, hay que dirimir responsabilidades y hay que buscar las responsabilidades no en las energías renovables, no en los técnicos de red eléctrica, hay que buscarlas en el gobierno y en los cargos políticos de todas las instituciones colonizadas por este gobierno. Pero precisamente fue el gobierno el que se salpicó las culpas ayer en boca del presidente. Manuel Fernández Ordóñez, no te molesto más, que sé que tienes una agenda muy apretada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. Pero seguimos desbrozando todo lo que se dijo ayer y vamos a hablar ahora con mi compañero y amigo Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Analista económico, además de haber sido viceconsejero de la Comunidad de Madrid y director actualmente del Instituto Juan de Mariana, además de director de La Trinchera en Llamas. Diriges todo lo que se puede dirigir en el ámbito liberal y mediático casi, Manuel. Y además fuiste el autor de numerosos informes en Libre Mercado, Libertad Digital, hablando precisamente de los escándalos climáticos que se despelaron en su día, ya hace años, el Climategate. Quería, Manuel, en el esquema que estamos llevando a cabo y que lo estamos haciendo con Manuel Fernández Ordóñez, ponerte algunas de las declaraciones que escuchamos ayer en el Congreso, en boca del presidente del Gobierno, y comentarlas juntos. Rubén, ¿cuál toca ahora? Ahora toca ver cuál es el impacto económico, que citando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifraba en unos 400 millones de euros y que, de hecho, él decía, Sánchez, que era, bueno, pues limitado precisamente gracias a que la recuperación supuestamente había sido rápida. El impacto económico del apagón fue limitado. El 28 de abril, señorías, lo dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las compras cayeron en 415 millones de euros respecto a un lunes habitual. Sin embargo, en los días posteriores, el consumo repuntó con fuerza, siendo muy superior al de un martes y un miércoles normal. En solo 2 días, más de 3/4 partes de la caída del consumo sufrida ya se había completamente recuperado. ¿Qué más da, Manuel? No pasa nada. Aquí no hubo impacto de ningún tipo. Esto fue nada, una anécdota, ¿no? Una manchita. Bueno, para empezar, el gobierno, por boca de su presidente, Pedro Sánchez, miente en lo que respecta al impacto económico del apagón, porque no fueron 400 millones de euros. 400 millones de euros, tal y como ha explicado el presidente, se debe a la caída del consumo durante ese lunes negro, nunca mejor dicho, pero la caída del consumo es tan solo una parte del impacto económico que tuvo la paralización del país durante casi 12 horas, 14 horas, hasta que empezó a restablecerse la normalidad. El impacto económico real, en base a las estimaciones que han llevado a cabo las patronales empresariales, rondan de los 3.000 y los 4.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque no solo se manifiesta en ventas, es que el país paró. Es decir, ese día no se trabajó en España. Es como si ese impacto sería un impacto similar al de un festivo a nivel nacional o al de una huelga general de gran éxito. Y eso, el impacto en un día laborable con huelga general, se estima en cerca de 4.000 millones de euros. Es el equivalente a dividir prácticamente el PIB del país por los 365 días que tiene el año o por los días laborales que tiene el año, en cuyo caso el impacto, como digo, rondaría cerca de los 4.000 millones de euros. Pero luego hay un impacto invisible, que es el más importante, y es lo que no se ve. Es decir, la imagen que ha dado España a nivel internacional es de un país tercermundista, y eso se traduce no solo en una mala imagen o en una mala reputación, sino en la huida
de inversiones y de proyectos empresariales. Serán muchos los inversores, empresas, que se piensen 2, 3 y hasta 5 veces el invertir en España si se producen este tipo de situaciones, si no hay seguridad en algo tan básico como el suministro eléctrico. De hecho, ya son algunas las compañías importantes que han anunciado que se están planteando trasladar parte de su producción fuera de España porque aquí precisamente no hay seguridad energética. Es que estamos jugando en una liga que en teoría no es la nuestra. Somos un país rico, de momento, cada vez menos rico, pero lo cierto es que el gran apagón que se produjo hace apenas una semana, poco más de una semana, es algo que no se había producido nunca, ni en España, ni en ningún país rico del mundo, a excepción de India, Pakistán, Bangladesh, Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, es decir, países tercermundistas. Rubén, otra de las declaraciones del presidente. Pues decías, Manuel, que esto es propio de un país tercermundista, pero para Sánchez no. Para Sánchez tenemos el mejor sistema, o uno de los mejores sistemas energéticos y eléctricos del mundo. En España, insisto, nunca había ocurrido. Es verdad que había ocurrido en determinadas localidades, en determinados territorios, pero es cierto que nunca lo había hecho a nivel estatal. Y es así porque tenemos uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo. De hecho, señorías, la rápida recuperación del suministro eléctrico es la prueba misma de la fortaleza del sistema. Manuel, ¿pero qué estabas diciendo? ¿No sabías que teníamos el mejor sistema eléctrico del mundo? Ni garantista ni seguro. Prueba de ello es precisamente el gran apagón. Esa es la prueba inequívoca de que el sistema eléctrico español no es seguro ni es garantista. Y luego el gobierno saca pecho por la recuperación de la red en pocas horas. Pero es que la clave no radica en la recuperación, es que la luz no se puede ir en todo un país. Esa es la clave del asunto. Me da igual si se recupera en 1 hora, en 3 minutos o en 24. La clave es que ningún país mínimamente serio se puede permitir que se produzca un apagón de esas características a nivel nacional. Que salten los plomos de todo un país es algo, como digo, inédito en la historia de España, en ausencia además de conflicto bélico o en ausencia de un accidente o de una anomalía climatológica. Es que estamos hablando de que la red se ha ido a cero, no por una circunstancia externa, sino como consecuencia de los fallos del sistema. Concretamente, como bien comentaba antes Manuel Fernández Ordóñez, aquí hay una responsabilidad clara, que es la de Red Eléctrica. Y Red Eléctrica es el Estado. Red Eléctrica es el Gobierno de España. Red Eléctrica es Pedro Sánchez. Tenemos más cortes para ti, Manuel. Sí, porque para colmo, Sánchez no se comparaba con Cuba ni Venezuela, ni alegaba o hacía referencia a estos apagones en estos países tercermundistas. No, en cambio él decía que esto era, bueno, no habitual, pero sí que había sucedido en el pasado en otros países del primer mundo. A lo largo de los últimos 50 años, en todo caso, se han sufrido apagones masivos en muchos países altamente desarrollados, como pueda ser Estados Unidos, como pueda ser Canadá, o también en otros países como Chile, como Croacia, como Italia, como Islandia o como Nueva Zelanda. Por lo tanto, pues qué más da, ¿no? Si se va la luz en Nueva Zelanda hace 50 años, pues que se vaya aquí en toda España de un viaje y después de haber recibido informes en los que se alertaba de que la manera en la que se operaba Red Eléctrica generaba riesgos de apagones, bueno, pues aquí pelillos a la mar. De nuevo, ausencia total de autocrítica, ausencia total de explicaciones plausibles y ausencia total, por lo tanto, de remedio para que no nos vuelva a suceder. Bueno, es que para empezar no es cierto lo que ha dicho. Los apagones, en ningún caso Estados Unidos ha sufrido un apagón a nivel nacional. Han sufrido apagones como consecuencia de diferentes fenómenos meteorológicos, fundamentalmente huracanes, grandes tormentas, etcétera, o por ejemplo el apagón que sufrió California. Pero nunca a nivel nacional, que es lo que ha sucedido en España. Y algunos de los casos que ha expuesto, algunos de ellos sucedieron hace muchas décadas, una red antigua que nada tiene que ver con la actual y cuyas causas responden fundamentalmente a accidentes, averías o a cuestiones naturales. En ningún caso
un apagón como el que ha sufrido España, que únicamente es equivalente o comparable al que ha sufrido, como digo, países tercermundistas, donde lo que falla es el sistema, por un problema de funcionamiento, de inoperancia, de ineficacia, de incompetencia del gobierno de turno. Es que las causas están claras. El problema aquí es que el Gobierno de España todavía no ha dado explicaciones sobre cuáles son las causas del apagón, a pesar de que las sabe, las conoce desde el minuto uno, porque no son de ahora. Es que las causas ya las sabía Red Eléctrica y las vienen advirtiendo los expertos desde hace años, y muy especialmente en los últimos trimestres, como consecuencia de ese incremento del peso de las renovables en el mix energético y la no adecuación de la red a ese mix, que es más inseguro, más inestable, como consecuencia de la introducción de solar y eólica, que son energías intermitentes, que no puedes controlar y que además no son síncronas, y por lo tanto no pueden o no tienen la capacidad de corregir determinadas fluctuaciones en caso de que se produzcan incidencias. Por lo tanto, el gobierno lo sabía, el gobierno lo sabe, pero no dice la causa, y eso es lo más grave, lo más trágico, lo más preocupante del gran apagón, es que hay un responsable, que es el Gobierno de España, que no admite su responsabilidad, y no solo no admite su responsabilidad, sino que intenta manipular y engañar a la población, echando balones fuera, culpando a las eléctricas, culpando a las nucleares y escondiendo la verdad al conjunto de los españoles. Manuel Llamas, compañero, muchas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro, analizando algunos fragmentos de ese despliegue que puso en marcha el presidente del Gobierno en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. Espero escucharte pronto de nuevo aquí en Con Ánimo de Lucro, y te seguimos muy de cerca en la trinchera, Manuel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. Y seguimos analizando, esta vez con otro de los especialistas que ya han pasado por aquí para analizar este tema, pero yo no quería dejar de contar con él para escuchar su opinión respecto a algunas de las cosas que escuchamos ayer en el Congreso. Hablamos de Ignacio Moncada, que aparte de ser analista de cabecera de esta casa y de este programa, bueno, pues es ingeniero por ICAI y bueno, conocedor de cómo funciona el tema eléctrico en España. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer, Rubén? Pues encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. Rubén, ¿cuáles los fragmentos que has escogido para Ignacio? Pues básicamente aquellos en los que hace referencia Sánchez a la nuclear, porque para él esto no es una cuestión de renovables versus nucleares, y por dos motivos que veremos después. A día de hoy, señorías, repito, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. Nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores. A ver, Ignacio, ¿qué le decimos al presidente? Bueno, pues que esto es como si vas siempre conduciendo en el coche sin cinturón de seguridad y nunca te pasa nada, pero a poco que tengas un imprevisto con el coche, pues el cinturón de seguridad te salva la vida. Aquí es algo parecido. Tú puedes estar siempre operando con ciertos niveles de penetración de renovables o del mix energético que sea y que no pase nada, pero es el operador de la red el que tiene que asegurar el suministro en todo momento. Y también tiene que asegurar que si existe algún fallo o se autocorrija, o en el peor de los casos que se desacople pero solo parcialmente a aquella parte que está afectada. Lo que vivimos es que no sabemos exactamente cuáles fueron los imprevistos que ocurrieron, pero en realidad eso es anecdótico. Lo importante es que la red no estaba siendo correctamente gestionada y produjo un apagón a nivel nacional, que es algo que nunca debería haber ocurrido. Quizá uno de los grandes problemas, Ignacio, es que se haya operado con criterios ideológicos y no con criterios técnicos, ¿no? Y de seguridad. Sí, bueno, en Red Eléctrica tiene sus criterios técnicos, lo que todo apunta es a que no estaban siendo correctamente actualizados o que se estaban obsoletos y que en ningún momento pues el gobierno, que recordemos es quien controla Red Eléctrica,
pues no decidió que eso fuera una prioridad. Es como, bueno, los países comunistas, si alguien pasea por La Habana, pues ve que está todo medio derruido, que hay edificios en ruinas, y es porque las prioridades las ponen en otros sitios. Pues aquí también habría que, digamos, si queremos apostar por un mix en el que las renovables tengan un peso tan grande, la red necesita modernizarse, y eso en ningún momento pues se ha puesto como una prioridad para este gobierno. Vamos con más declaraciones de Sánchez, Rubén. Bien, primero habló de la innovación técnica, pero sobre todo hizo referencia a que la nuclear no fue suficiente el día del apagón para ayudar en la recuperación del suministro. En segundo lugar, porque la energía nuclear ha demostrado no ser una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. Las centrales nucleares, de hecho, señorías, tuvieron que pararse. ¿Para evitar el qué? El sobrecalentamiento de las centrales nucleares. ¿Qué le decimos al presidente? Bueno, es que tiene gracia que diga que las centrales nucleares tuvieron que parar como si no hubiera tenido que parar todo el sistema eléctrico en bloque. O sea, tuvo que parar todo porque la red pues no fue capaz de coordinar correctamente la generación y el consumo, y se desactivó completamente toda la red. Eso es lo que significa un cero energético, que no hay ningún generador, ninguna capacidad funcionando. Luego, digamos que a las nucleares parece insinuar que es en parte causa del apagón, cuando no tiene nada que ver. Es más la falta de adecuación de la red y la mala operativa de la red para cubrir y, digamos, protegerse de imprevistos. Pero luego, claro, en el momento de arrancar, la nuclear nunca va a ser la que va a arrancar el sistema, pero tampoco la fotovoltaica ni la eólica. Los que arrancan el sistema son los tipos de generación más flexibles, que son la hidráulica y los ciclos combinados, porque tú para arrancar el sistema necesitas en todo momento que esté casada la generación con el consumo, y entonces hay que ir reactivándolo poco a poco, y para eso necesitas fuentes de generación que sean flexibles, que son, pues como digo, la hidráulica y los ciclos combinados. Pero vamos, parecía que el presidente estuviera haciendo una especie de alegato en contra de las nucleares y a favor de la solar y la eólica, cuando la solar y la eólica tampoco contribuyeron a poner en marcha la red. Decía, no sé, creo que era Manuel Fernández Ordóñez al principio del programa, escuchando al presidente del gobierno, que la culpa no era intrínsecamente de las energías renovables, que no tienen culpa de nada, ¿no? La fotovoltaica funciona como funciona y la eólica funciona como funciona. El problema es la forma en la que tú decides que entren dentro del mix y las consecuencias que tiene esa fórmula de entrada en el mix que tú has elegido, ¿no? Efectivamente, el sistema eléctrico, en contra de lo que ocurre en casi todos los sectores económicos, pues tiene una característica, que es que no se puede almacenar la generación, o almacenarla es tan cara que no merece la pena, y por eso tiene que funcionar en todo momento de forma que la generación esté casada con el consumo. Esto, digamos que hay dos componentes. Por un lado, la oferta en algunas tecnologías, como es la eólica y la fotovoltaica, pues son intermitentes, dependen del recurso eólico y solar que tenga en cada momento cada central, y luego también la demanda fluctúa, porque pues en función de las distintas personas, las distintas compañías que estén consumiendo electricidad, pues decidan consumir más o menos, pues también se tiene que adecuar. Pero para eso existe el mix energético. Cada energía tiene sus características, tiene todos sus pros y sus contras, y el sistema y la red eléctrica, el operador del sistema, es el que está encargado de casar en todo momento la generación con el consumo. Entonces, efectivamente, digamos que no podemos culpar a ninguna de las fuentes de energía en concreto, sino más bien al director de orquesta, al que está operando el sistema, que es el encargado de que este casamiento siempre se produzca y que no se caiga la red como se cayó el pasado lunes. Ignacio Moncada, gracias por estar con nosotros, gracias por tu análisis. Seguimos contando contigo la semana que viene más, no sé si de apagón o de otro particular, pero contaremos contigo. Encantado, muchas gracias. A ti. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Y
vamos con la última de los especialistas con los que hemos contado en el día de hoy para analizar ese debate o esas explicaciones que dio ayer el presidente del Gobierno en el Congreso, y que no es otra que mi compañera Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital y gran especialista en temas nucleares y energéticos dentro de nuestra redacción. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, encantada. Espero no haberte cogido haciendo cosas muy importantes, que seguro que sí, para traerte aquí al estudio, pero quería, en este formato que llevamos desplegando casi una hora, que escucharas al presidente del Gobierno y que nos dieras una respuesta. Rubén. En primer lugar, Sánchez presumió de la posición del Gobierno con respecto a las renovables y decía que realmente era bastante razonable la posición del Ejecutivo. Y la verdad es que la posición del Gobierno de España en esta materia es muy racional y muy razonable. Lo es. Y no ha cambiado en estos últimos 7 años, señorías. Mercedes. Vamos a ver, es que es lo que está diciendo todo el mundo menos el Gobierno. La posición del Gobierno es muy razonable con las renovables. Vamos a ver, estamos hablando del peso de las renovables en el mix, no de que dejen de repente de implantar plantas solares o eólicas. Estamos hablando de que, bueno, están hablando los expertos de que es necesario que ese mix tenga un componente de firmeza extra, porque que no lo tengan, que falte almacenamiento, en fin, varios factores implica que gestionarlo es más difícil cuando hay un incidente que, por cierto, todavía no sabemos, porque desde el Gobierno aún no dicen absolutamente nada de qué es lo que pasó, solo... Que van a tardar 6 meses. Eso es, que van a tardar 6 meses, y eso sí lo llegamos a saber algún día, que yo personalmente creo ahí que no. Para noviembre, cuando ya estemos pensando en las Navidades, allí para cuando ya tengamos frío, ahí ya nos dirán qué pasó con si es que no hemos sufrido otro apagón antes, ¿no? Eso es, porque también lo que dicen es que podría pasar, sí. Rubén, más de Sánchez. Además, Sánchez decía que, bueno, el Gobierno apenas en este sentido se ha metido en política energética y que es cuestión de las empresas, que entre ellas han pactado un calendario de cierres. En 2019, las grandes empresas energéticas, que son propietarias de estos núcleos, de estas centrales nucleares, pactaron entre ellas mismas, no el Gobierno de España, entre ellas mismas, un calendario de cierre para las centrales nucleares que aún estaban operativas. El Gobierno, lógicamente, apoya su decisión. Y desde entonces hemos dicho siempre lo mismo. Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, pues nosotros les escucharemos. Esto te lo sabes bien. Sí, se pone como fuera, vamos a ver, lo pactaron en 2019, lo pactaron con Enresa, empresa pública, y obviamente el Gobierno estaba enterado, estaba de acuerdo. Vamos a ver, esto es ponerse fuera cuando no, están dentro, y es lo que siempre dicen, nosotros no somos, son las empresas. Bueno, pues las empresas dijeron eso en 2019, pero es que ahora dicen otra cosa. Y es verdad que no hay una solicitud formal para seguir en marcha, que es a lo que ahora se está agarrando Sánchez, pero ya están diciendo repetidamente que las circunstancias han cambiado, que ha habido una guerra de Ucrania, que, en fin, que ha pasado esto, que podríamos sentarnos a hablar y podríamos cambiar, porque bueno, es un plan que se pactó en 2019, pero que no es inamovible, que puede ser distinto. Y bueno, pues Sánchez dice que no es cosa suya. Que yo he dicho que se cierren nucleares, pero si han sido ellas. Yo no estoy empeñado en el cierre de las nucleares. No he tenido una ministra que ha hecho del cierre de las nucleares una campaña brutal. No. Es cosa de las propias empresas, a las que, por cierto, que se le olvida recordarlo, les he duplicado los impuestos a sus plantas nucleares en lo que llevamos de legislatura. Claro, eso, pequeño dato, ¿no? El hecho de que las centrales nucleares, por operar, resulta que les cueste más caro que el dinero que van a obtener por la energía eléctrica, merced a los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Esto es un pequeño detalle que el presidente no cuenta a la hora de decir cómo ha presionado a las empresas para que decidan seguir adelante con el calendario de cierre. Claro, efectivamente, no lo cuenta, no lo menciona. Dice, quien contamina paga. Vamos a ver, sí, o sea, están pagando aparte de los impuestos, que ya se quejan de que son superiores a los de otras tecnologías, están pagando un impuesto para el futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos,
que ha subido, y ahí está el conflicto, que en el famoso pacto, que según Sánchez es absolutamente inamovible y hay que respetarlo, en ese pacto también se habló de la tasa Enresa, y esta subida última del 30% no se habló ahí. Esto es nuevo, porque recordemos que el Gobierno decidió finalmente que no se construyera un almacén de residuos en Villar de Cañas, y eso implica unos sobrecostes a la hora de gestionar esos residuos, que es lo que ha llevado a decir: empresas, tenéis que pagar un poco más, porque yo he decidido cambiar de planes. Aquí es donde está el conflicto. Y eso, efectivamente, Sánchez en su discurso no lo menciona. Más cortes, Mercedes. Finalmente decía Sánchez que estaba abierto a la prórroga de las nucleares, pero eso sí, ponía 3 requisitos muy importantes. Lo haremos siempre y cuando se cumplan 3 requisitos que a mi juicio son pues de absoluto sentido común. Pues que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable. Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de las centrales nucleares. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Los ultrarricos, los que han los forestalia de turno que se han forrado con las subvenciones a las renovables, esos no son ultrarricos. Los ultrarricos son las empresas energéticas que tienen propiedad a las nucleares, que por cierto también se han forrado con las subvenciones a las renovables. Es que yo no sé a quién se refiere con esto de ultrarricos, porque es que estamos hablando de las empresas energéticas más importantes del país, que han invertido en nucleares, pero que han invertido en todo el resto de generadores de electricidad en España. Así que bueno, vale, los ultrarricos. Luego dice que garantice el suministro. Bueno, eso parece que está claro. Eso bueno, aunque para él no, porque claro, ha sido parte del problema, lo que está claro y lo que nos han dicho todos los especialistas, y tú sabes muy bien, es que da estabilidad y garantía al sistema. Claro, esa frase tercera de Sánchez directamente no se entiende demasiado bien. Luego dice que no nos cueste dinero a los españoles. Vamos a ver, es que no todavía, no sé si se llegará a ese punto, pero todavía no se está diciendo nada de que el Estado asuma la gestión de las centrales ni nada por el estilo. O sea, lo que están diciendo los empresarios es que seguimos adelante, pero sin que nos cueste a nosotros dinero. O sea, levánteme la bota. Levánteme claro, la bota de claro. Hacienda, que yo creo que es a lo que se refiere. No, yo te dejo seguir, pero no me racanes ni un céntimo de impuestos. Claro, se está poniendo Sánchez en una hipótesis que, vamos, no está para nada sobre la mesa. Y luego lo de la mención a la seguridad también pareció un poco sorprendente, pero vamos a ver si qué es seguridad. Por supuesto que está segura, y hay un organismo en España que se dedica a que sean seguras y operen con seguridad y que no haya ningún problema. El que ha dotado de inseguridad al sistema es Red Eléctrica, que es la responsable del apagón. Eso sí ha sido falta de seguridad y la ha provocado en última instancia el señor Sánchez y su política ideológica a la hora de operar Red Eléctrica. Mercedes Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Te cogeré otro día de la redacción y te traeré aquí para que sigas hablándonos también como hablas de todos estos temas. Muchas Fenomenal, gracias. encantada, gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa, nos vamos al boletín informativo, escuchamos las noticias de la una, muy pendientes de todo lo que sucede en el Vaticano, y regresamos con ánimo de lucro, ahora sí, a partir de la una, a ver qué están haciendo los mercados. Y en primer lugar, como todos los días, tenemos que ver la foto fija que nos ofrece ahora mismo nuestro principal indicador en España, el IBEX 35, 13.484 puntos marcan las pantallas de las aplicaciones en tiempo real, con un IBEX que cotiza plano, solamente un 0,03% en positivo. ¿Qué compañías están ganando ahora mismo terreno? Nuestro indicador, Banco Sabadell, con un 2,43%, encabeza las subidas, seguidos de Laboratorios Robi con un 2,24% y Unicaja Banco con un 2,28%. Por el lado de las caídas, el farolillo rojo se lo lleva Endesa en este momento con una caída del 3,34%. Recordemos, Endesa, esa compañía, entre otras, a las que ha apuntado directamente el presidente del Gobierno como responsable de lo que está pasando, de lo que pasó el pasado lunes en ese apagón. También tenemos en el farolillo rojo a Amadeus con un 3,33% abajo y a Iberdrola con un 2,25% abajo. En cambio, vemos como el Bitcoin sube un 2,9% y roza ya de nuevo los $100.000, y tenemos
por parte de los mercados europeos. Buen tono también, un 1,3% se anota el Eurostock 50. Pero, como siempre hacemos en este programa, vamos a tratar de buscar el tono, el pulso a los mercados que nos ofrecen nuestros especialistas en la ciencia bursátil. Y hoy tenemos a Francisco Burgos, responsable de relación con inversores de Cobas Asset Management. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy fenomenal. Un gustazo poder contar contigo en Con Ánimo de Lucro, no solo en Tu Dinero Nunca Duerme cada vez que vienes. Francisco, tenemos hoy numerosos asuntos entre manos, numerosos asuntos que están marcando la actualidad y que tienen que ver, por ejemplo, con esa decisión de la Reserva Federal Norteamericana de mantener los tipos de interés, con un Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos presionándole para que los baje. Sí. Bueno, al final está claro que hay divergencias entre lo que es la ejecución de las políticas gubernamentales respecto a las políticas monetarias. En este punto hay que también ser conscientes de que cualquier tipo de subida o cualquier mantenimiento de los tipos de interés tiene una afectación muy grande a lo que va a ocurrir en el mundo corporativo, y ahí que pueda haber esa divergencia entre la toma de decisiones. Yo creo que aquí lo bueno y lo que se reseña o se destaca es esa independencia que tiene la Fed a la hora de tomar decisiones respecto a las presiones que pueda tener, en este caso del Ejecutivo americano, ¿no? Al final seguimos arrastrando a día de hoy esa presión inflacionaria que hemos tenido por arrastrar tantísimos años de tipos al cero. El coste de la financiación o los tipos de interés hay que mantenerlos para tratar de luchar contra esas presiones inflacionarias que hemos venido, que como he dicho venían arrastradas en los últimos años, y de ahí que la Fed pues esté tomando este tipo de decisiones, ¿no? Dentro de las políticas arancelarias, lo que sí que tenemos ya es la información acerca del acuerdo que ha confirmado Donald Trump, completo e integral, un acuerdo comercial con Reino Unido. ¿Tenemos que hacer, nos afecta esto de alguna manera? ¿Hay que hacer una lectura sobre esto de alguna manera? Lo que está claro es que esta medida arancelaria primera que azotó a los mercados durante el pasado mes de abril, se ha visto que una parte de esa presión arancelaria venía con el objetivo único de llegar a cerrar acuerdos de comercialización favorables para Estados Unidos, ya que podíamos decir que en determinadas ocasiones Estados Unidos venía siendo perjudicada por las políticas comerciales exteriores de determinados países, ¿no? Por lo tanto, lo que se está viendo, y no solo con el parte de Reino Unido, sino también con cómo está afectando o cómo se está avanzando también con la Unión Europea, cómo se van cerrando estos acuerdos comerciales bilaterales con objetivo de facilitar el comercio. Lo que yo creo, en cualquier caso, es que esta iniciativa de firma de acuerdos con Reino Unido abre la puerta a que se firmen otros acuerdos comerciales y a que haya un optimismo. La facilitación del comercio a nivel mundial tiende a mejorar a los mercados, a hacerlos más eficientes y, por lo tanto, a que el mercado en su totalidad funcione mejor y podamos ser optimistas de cara a futuro. Entonces, después del susto que tuvimos en abril por todas estas políticas arancelarias que incurrieron o supusieron una bajada muy fuerte en los mercados, pues ahora se está tendiendo a compensar porque se ha visto que parte de estos aranceles serán únicamente una medida de presión que va a devenir a priori en acuerdos comerciales favorables tanto para Estados Unidos como en este caso para Reino Unido, y como esperemos que ocurra en otras áreas del mundo y en concreto también con la Unión Europea para facilitar este comercio internacional. Francisco, hemos dedicado hoy el programa prácticamente completo a analizar el discurso que desplegó ayer el presidente del Gobierno en el Congreso, tratando de dar explicaciones sobre lo que sucedió el pasado día 28 de abril en España, que fue ese gran apagón que nos mantuvo algunos sin luz durante muchas horas, prácticamente durante todo el día, y hasta bien entrada la noche no pudimos recuperar el suministro eléctrico. En algunos casos hasta por la mañana del día siguiente no hubo manera de recuperar el suministro eléctrico. Claro, el Gobierno lo que ha hecho ha sido poner el foco en las eléctricas, en las compañías privadas dedicadas a la energía eléctrica, dentro de un sector que es muy competitivo y que tiene unas
compañías muy grandes, enormes, y es un sector que también conocéis muy de cerca vosotros en vuestra gestora, Sí. en Cobas Asset Management. Sí. ¿Notáis que exista ahora mismo cierto ruido dentro del sector que afecte a la cotización de las compañías o lo miráis con tranquilidad? Bueno, nosotros lo miramos con tranquilidad y de hecho la realidad es que muchas veces, y en parte también por desgracia, esta politización de determinados sectores lo que abre es oportunidades de inversión, ¿no? En este caso además yo creo que hacer política de algo tan sensible como es la generación eléctrica de un país, pues no es el proceso adecuado, cuando además ha habido ya informes explicando claramente cuáles han sido las causas y que al final ha sido un problema de la gestión de la red eléctrica por todo ese extra de energía que ha volcado en el sistema y que no se ha sido compensado con otras fuentes de energía para poder equilibrar el sistema, como son los gas natural o con las plantas de ciclo combinado que sirven para equilibrar este sistema, ¿no? Aparte de eso, a nivel sigue existiendo a nivel energético, y hablo además a nivel mundial, porque cuando uno analiza la inversión en las diferentes patas del mix energético, lo puedo hacer desde un punto de vista global, puesto que al final la demanda de energía y la oferta, por lo tanto, también se hace a nivel global. Seguimos posicionados igual. Seguimos viendo una oportunidad muy buena en petróleo y en gas. En petróleo, aunque los precios estén cayendo, y además con las últimas políticas de la OPEP, que ha sido la de aumentar la producción, ópticamente puede parecer un sinsentido, pero tiene una estrategia, yo creo, bastante clara, y es empezar a sacar del mercado al shale americano. Los precios de 60, el shale americano deja de ser rentable, estos precios que está ahora dejan de producir, y con eso la OPEP se va a asegurar que haya un aumento del precio del petróleo, porque va a reducirse la oferta. Por lo tanto, aunque ópticamente pueda estar reduciéndose el precio, y aunque es verdad que es difícil saber qué va a pasar en algo tan dinámico y tan complejo como es las dinámicas de oferta y demanda de energía, sí que es verdad que mantenemos esa visión de que el petróleo estará entre 60 y 80, y de ahí que consideremos que a los precios que hay ahora en el sector, muchas compañías sean una oportunidad de inversión súper atractiva, y que probablemente no veamos oportunidades tan buenas en este sector en décadas. Bueno, pues ahí queda ese análisis en un sector, yo creo que está bueno, pues llevándose las miradas de mucha gente, y que yo considero que vosotros sois desde luego voz autorizada para hablar del mismo. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con Cobas. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Chao, hasta luego. Seguimos Con ánimo de lucro. Lo hacemos como cada semana con nuestra compañera Nuria Richard. ¿Qué tal, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hablamos con Nuria Richard porque nos encanta poder avanzar quizá uno de los contenidos, por no decir el contenido económico de los que evacúa el Grupo Libertad Digitales Radio, que está congregando a una legión cada vez mayor de seguidores, que es Economía para quedarte sin amigos, el podcast imprescindible. A pesar de llevar ese nombre. Hombre, los que os escuchan no sé si harán muchos o pocos amigos, pero desde luego vosotros estáis haciendo muchos seguidores, y eso es de felicitar y yo de agradecer, porque queráis venir aquí todas las semanas, en este caso tú, a contarnos de qué va el episodio de esta semana. Y eso te tengo que preguntar yo, Nuria, ¿de qué va el episodio de esta semana de Economía para quedarte sin amigos? Pues tenemos un invitado que quizá te suene, Carlos Cuesta. Hombre, claro que me suena. Como que es nuestro jefe, como director adjunto del grupo, claro. Del Grupo Libertad Digital, pues sí. Hacía tiempo que queríamos hablar de economía y corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias de una sociedad corrupta para la economía de un país? Y yo creo que hay muchos tipos de corrupción, pero así en general hay una corrupción como por ejemplo la que se da en Venezuela o en otros países similares, en los que ya forma parte directamente de la forma de hacer las cosas. Tú necesitas, por ejemplo, una licencia, o tú necesitas abrir una empresa y tienes que pasar por los tornos paralelos para poder conseguir algo, ¿no? Y luego hay otro tipo de corrupción que yo creo que es la que vivimos en España, lamentablemente, y es la que actúa sigilosamente y empieza a formar parte de nuestra forma de vivir. Una corrupción que empieza a afectar a las instituciones,
que ya no solamente consigue en pagar para que te den una licencia o porque te agilicen un permiso de estancia en España, como está pasando realmente en estos momentos, sino que ya forma parte de algo que ya consideras como cultural y que forma parte de nosotros y que das como por normal. Pues que Pedro Política Sánchez a la española. Eso es. Y entonces yo creo que eso es súper grave, porque ya te acostumbras a vivir así. Bueno, pues para hablar de este asunto de corrupción y de economía, estuvo con nosotros Carlos Cuesta. Que no sabe nada, ni de corrupción ni de economía. Madre mía, es increíble la cantidad de datos que tiene, de nombres. Y estuvimos pues recordando el último libro que publicó, El Gran Impostor, que por cierto ya nos anunció que va a tener continuación. En los próximos meses, sí que es una noticia. En los próximos meses tendremos otra nueva entrega y actualización de todos los casos de corrupción que rodean a nuestro gobierno. Corrupción también, por ejemplo, es lo que está pasando o lo que está haciendo con España Pedro Sánchez al ponernos a los pies de los caballos de Cataluña, de los políticos catalanes. Eso también es corrupción, por ejemplo, ¿no? Hombre, corrupción debería ser considerado todo lo que tiene que ver con digamos, un manoseo de las instituciones públicas con el único objetivo de continuar en el poder. Sí. Y cuando hablamos de manoseo, pues es manoseo, es que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia dé el placet a una OPA y que tú, en lugar de decidir si apruebas o no apruebas, claro, decidas implicar a todos los españoles y hacer una gran consulta popular en la que, por cierto, puede votar Milton Friedman, Spiderman, sí, Maciel, creo que Beatriz Maciel García también, votó por Maciel. Sí. Creo que también está Paco Martínez Soria, en fin. Puede votar quien sea, o sea, Sí. este tipo de chapuzas. Sí, o cómo se quita al presidente de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Eso es. Eso también es corrupción. Es decir, al final, el poder público, ponerlo a un servicio privado y además asegurarte de que va a ser así durante largo tiempo. Pues revocar la sentencia de los casos Eres a través de un golpe de constitucional. En esto de la corrupción, pues claro, Sánchez tiene ahí un aliado o pues sí, alguien que le ayuda perfectamente a esto, que es el Cándido Conde Pumpido, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues ya aprovechando que teníamos a Carlos Cuesta, lo primero que hicimos es ver quién es Carlos Cuesta, de dónde viene este Carlos Cuesta, de dónde le nace esta forma de vivir, que es su forma de hacer periodismo, de dar caña, de buscar la verdad, de no casarse con nadie. Es increíble esa parte. Claro, es un periodista de investigación que parte de sus fuentes son de origen político, pero él no se casa con los políticos, se mantiene indemne de todo eso, porque sabes que a veces hay periodistas que al final se deben casi pues a sus fuentes, que acaban siendo sus amigos o una parte de la política de un lado y del otro. Sí. Eso en ha cambio, pasado. Carlos Cuesta es una rara avis en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que además es una rara avis que le coloca en comunión con los valores y lo que ha representado esta casa siempre, ¿no? Sí, sí. Siempre hemos dicho, yo creo que lo podemos contar sin miedo a equivocarnos o a estar desvelando algo muy raro, y es que cuando fichó por Libertad Digitales Radio. 2022 ya, ¿eh? Todos, 3 años. Sí, todos nos alegramos mucho en la redacción, pero yo creo que ninguno, ni siquiera aquellos que ya le conocíamos mucho antes, sospechábamos hasta qué punto nos íbamos a alegrar y hasta qué punto iba a encajar como anillo al dedo, ¿no? Porque si en algo se caracteriza esta empresa es en que no se casa absolutamente con nadie. Por eso siempre se han peleado con nosotros todos los partidos, todos los políticos, y no hay nadie que no haya tenido en algún momento algún encontronazo con nosotros, porque la independencia es la seña de identidad de esta casa. Y que tú y Carlos la tiene. Eso es, decisiones políticas más que a políticos. Y hay políticos, y aquí nos ha pasado, que lo confunden. Eso y se creen que tú vas a ser incondicional y que haga lo que haga le vas a apoyar. ¿Y cuántas veces han llamado aquí diciendo, oye, esto lo daréis así? Oye, me tienes que llamar, me tienes que meter en directo, porque esto lo tengo que... No, perdona. No. Esto no funciona así. Respétame. Para empezar, respétame. Bien, pues aprovechamos que le teníamos allí, en Economía para quedarte sin amigos, y hablamos de su pasado, porque al final todos tenemos... Claro, la niñez yo creo que marca mucho, ¿sí? O la infancia, y luego tú cómo vas a ser, parte de tus elecciones vitales. Y claro, la familia de Carlos fue víctima del terrorismo. Y fue el delegado de Industria que estaba en Álava en toda la época Cañí, de Lemóniz y de toda esta historia. En el 79 lo intentaron secuestrar,
estuvimos muchísimo tiempo con una escolta en casa que ni siquiera era escolta plena, no había agentes para todos, con lo cual teníamos una escolta aleatoria, lo cual también produjo unos capítulos dramáticos, ¿no? Mi madre perdió 2 críos, de la tensión, de aborto y demás. Sí, son episodios que... Sí, fíjate que sobre cómo desarrollar esa lucha por la libertad, a través de qué rama profesional, pues posiblemente eso ha sido hasta casualidad. El que tuvieras la vocación o el que yo tuviera esa vocación, seguro que en eso sí que ha intervenido, eso clarísimamente, porque es ver unas escenas, pues sí, duras, muy duras. Habla de su padre, ¿no? Sí, no, y es algo que poca gente conoce. Y yo creo que tú y yo, que conocemos algo a Carlos Cuesta, sí sabemos que este es uno de los asuntos que más le toca a él, sí. Que muchas veces parece un hombre frío como el acero, No, se emociona, pero este tema en concreto lo tiene clavado, como yo creo que lo tiene toda la gente que en España ha sufrido, ¿no?, de manera tan directa el acoso del terrorismo, ¿no? Y ya que le teníamos allí, por supuesto, más allá de hablar en general de cómo afecta a la economía de un país la corrupción, teníamos que hablar de los casos de corrupción de Pedro Sánchez. Es que es el gran experto en España de todos los casos de corrupción de Pedro Sánchez. Pero claro, en España, desde la democracia, más en los 90, empezó una retahíla de casos de corrupción, pues Filesa, los ERES, luego vino la Gürtel, bueno, los GAL, que también fueron los GAL, corrupción. por supuesto, en Cataluña no te cuento nada con los Pujol, pero claro, ¿qué hace específico, qué tiene de característico esta corrupción de Pedro Sánchez, todos estos casos? Hay una cosa que la gente tiene que entender, o sea, hasta ahora habíamos vivido... Bueno, hasta ahora posiblemente quitando el tema de los Pujol, ¿no? Habíamos vivido casos de corrupción en los que tú identificabas un grupo de personas que querían llevarse dinero y utilizaban las estructuras del Estado, la infraestructura del Estado, la utilizaban para hacerse con una cartera de dinero. No sé, caso Filesa, este perfil de caso ERE, utilizaban el dinero que se tenía que haber dado para determinadas empresas que estaban con problemas y estaban con expedientes de regulación de empleo, eso significa ERE, y que ese dinero acababa en gente ligada al Partido Socialista, en la propia estructura del Partido Socialista, en gente que hacía favores al Partido Socialista, en gente que luego tenía intercambios de dinero con el Partido Socialista, etcétera. Pero tú identificabas claramente un perfil de persona que no venía a destruir la administración, sino a utilizar la administración para hacerse el rico. Con Pedro Sánchez esta dinámica ha cambiado. O sea, la dinámica combina 2 características y a mí me parece incluso más peligrosa que la del robo de dinero, me parece la destrucción de la propia institución. O sea, con Pedro Sánchez se ha creado una especie de corrupción sistémica que destroza la administración. O sea, el nivel de penetración de la corrupción con Pedro Sánchez no tiene nada que ver con los anteriores, porque nadie en los niveles anteriores se había atrevido a una osadía tal como intentar maniatar a todos los contrapoderes que podían disparar las alertas de los casos de corrupción, la prensa y los jueces. El ataque de Pedro Sánchez ha sido sistemático y sistémico, es decir, ha ido de una forma coordinada y simultánea, mientras las redes de su partido, presuntas, no hace que se me cite la fiscalía, que está tan inactiva en determinados casos, y la destrucción de los controles iba totalmente en paralelo. Es que describe una corrupción estructural. Al final está intentando cambiar el sistema, ¿no?, para adaptarlo a sus intereses y que el botín no sean unos pocos millones de euros, sino que sea el Estado entero. Así es. Y ahora el político que llegue, imagínate de otro partido, va a renunciar también a esos privilegios, porque ya sabemos que el político tiene esa tentación. Tú vas a renunciar a poder manejar los medios de comunicación tan fácilmente como lo está haciendo Pedro Sánchez. Es que al final todo le está resultando muy fácil, creo yo. Sí. Entonces, yo creo que Sánchez tiene esa habilidad, primero, de la humillación. Le da igual humillarse, de comparecer y que quiten la bandera de España, le da igual lo que le pida Puigdemont. Tiene esa capacidad de la humillación, esa capacidad de saber la debilidad del enemigo, esa capacidad de seguir para adelante cueste lo que cueste, porque yo creo que nos ha cogido la medida al electorado y al español. Y eso eso es cierto al 100%. El ritmo de los tiempos. Fíjate lo del apagón, que yo por un momento digo, a ver si va a ser esto lo que va a costar la cabeza de Pedro Sánchez. Ni Begoña Gómez, el caso de Begoña Gómez, ni el caso Ábalos Coldo, ni el caso David Sánchez. Es que tiene muchos frentes abiertos y muy graves. Pues a ver si va a ser el apagón, porque claro, la gente lo ha sufrido en sus carnes. Porque luego veo a la gente en las terrazas tomándose una caña y luego veo
pues que da igual que Beatriz Corredor pidiera dinero ella misma para subvencionar unas solares. Es decir, nosotros hay medios que no paramos cada día en sacar noticias y eso a la vez también produce el efecto contrario y rebote, y es que la gente está cansada de escuchar siempre las mismas noticias, y ese es el signo de nuestros tiempos. Pero que no existen... Es un personaje muy de nuestros tiempos. No, Sánchez. y has sabido perfectamente que esos check and balance de los que siempre ha presumido la democracia española o no están o no funcionan, porque se salta cualquier línea roja, se salta cualquier tipo de consenso que ha habido hasta la fecha y que ha hecho a gobiernos o a partidos socialistas anteriores a él renunciar al poder precisamente pues para que no entrara Bildu en la gobernabilidad. A él le ha dado igual, una amnistía ilegal ha dado igual, que esto es inconstitucional, no pasa nada, los límites de la Constitución revisan y no pasa nada, ahí tiene a Conde y Pumpido para hacer lo que a él le dé la gana, es decir, todos los resortes que se supone que tenía el diseño de nuestra democracia para evitar que un tirano llegase para hacer todo lo que está haciendo Sánchez, se las está saltando a la torera y sabe que no tiene contestación, no hay nadie enfrente, igual. Puede seguir haciendo lo que quiera, ese es el gran drama. La mentira es una humillación, es decir, que tú digas nunca pactaré con Bildu y luego pactes, realmente eso es una humillación para ti, pero le da igual. Le da igual porque lo dice... Y dices, pues ¿qué tengo que hacer? No, claro. Ya ha saltado todos los límites morales. Los códigos con los que trabaja uno y otro no son iguales. Claro, entonces ¿cómo tú te enfrentas ahí? ¿Y cómo se enfrenta la sociedad española a eso? Lo tenemos muy complicado, ¿eh? Bueno, pues yo ahí soy bastante pesimista, la verdad. Aquí lo único que podemos hacer es seguir haciendo nuestro trabajo, que es denunciarlo, desvelarlo, denunciarlo y seguir machacando con ello, que es lo que está dentro de nuestro ámbito de competencia, eso que también hace Carlos Cuesta y eso que también hacéis Domingo y tú en Economía para quedarte sin amigos. Los domingos a las 12 de la noche y en todas las plataformas de podcast. ¿Has visto cómo he metido ahí la cuña? A partir de sábado te lo iba a decir cuándo era. Pues eso, a las 12 de la noche todos los domingos estamos en radio y luego en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Bueno, pues nada, no hay manera de librarse de vosotros. Nada, podemos escucharos y veros desde cualquier plataforma. Pues muchas gracias. A ti. Nuria, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Y hasta aquí el programa de hoy. Con Nuria Richard nos despedimos y nos vemos mañana, como siempre, a las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.